Personalmente, hablé con alrededor de 60 funcionarios de la administración Carter y todos, por separado, afirmaron tener conocimiento de que hay cadáveres alienígenas disecados así como restos de aparatos venidos de otros mundos. Si tienen secuestrados extraterrestres con vida o aparatos que puedan funcionar, no me consta. Pero, claro, hay tanto secreto en todo esto que se hace muy difícil separar lo real de lo imaginario. Acá tratamos de transmitir testimonios directos de eminencias como el mismo Dr. Hynek, de funcionarios estatales no solo estadounidenses, de pilotos de avión e incluso del séptimo hombre en pisar la superficie lunar, con quien se tuvo el privilegio de hablar y debatir al respecto, y transcribiremos documentos de fácil verificación. Iremos alternando el relato de hechos significativos, concurrentes como el de Roswell con exposiciones personales y conclusiones a las que hemos arribado tras años de costosa investigación. Solo un espectador inadvertido podrá interpretar como dispersión lo que no es sino el afán de abarcar fenómenos como el de los ovnis y la presencia extraterrestre, en sus variadas pero troncalmente unidas facetas. Debo decir, es casi una fórmula, que al final del video, el espectador podrá sacar sus conclusiones por sí mismo, pues tendrá suficientes elementos de juicio, no solo sobre el hecho que da título al mini documental, sino sobre muchos otros que tal vez ilustran mejor estos fenómenos, y sobre la trama, o conjura, como reza el título del video, de ocultamientos, falsedades, fuegos de artificio, intereses fabulosos, desinformación. Lo que no diré, aunque también deba hacerlo, es que el espectador se encontrará con un narrador objetivo, tal como se pretende aparentar a veces que uno puede serlo, un ser inocuo, en estado puro. Nada más lejos de mi espíritu y deseos. El espectador se encontrará con un video honesto y veraz. Es lo menos que puedo comprometer en un mundo donde los medios y las grandes maquinarias corporativas, estatales y mediáticas dejan al ciudadano reducido a una mera condición de rehén. La introducción se resume a relatos, falsedades y declaraciones que solo crean más incertidumbre. Volvamos entonces unas décadas atrás desde un punto de vista distinto, con la mente abierta y una lúcida capacidad de asombro. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Albert Einstein, quien tuvo la osadía de hacerse preguntas, fue William McBrazelty, aquel granjero que en 1947 encontró, cerca de su rancho de Corona, unos extraños restos dispersos. Brazel primero se habrá rascado el mentón, intrigado, pero luego decidió comentárselo a las autoridades. Allí comenzaron las conjeturas. Y a pesar del manto de silencio impuesto, podemos imaginar la conmoción general. En la edición del 9 de julio, el diario local, el Roscoe Daily Record, publicaba un reportaje al granjero devenido ciudadano ilustre. Brazel hablaba de un objeto del tamaño de una mesa de cocina, con caucho de color gris, papel plateado, varillas de madera y ningún metal reconocible a simple vista. Con ser una descripción antojadiza y fantasiosa para muchos de sus conciudadanos, lo cierto es que la misma coincidía en mucho con la de Charles B. Moore, profesor emérito de física en la Universidad de Nueva York, quien desarrolló globos con la finalidad de que su país realizara tareas de espionaje en perjuicio de su enemigo por antonomasia, la Unión Soviética. Este proyecto era secreto, y algunos de sus aspectos estaban vedados para el mismo Moore. Desfile de expertos, aunque volveremos puntualmente sobre estos hechos, incluso con apoyatura de los medios de la época, valga un recuento de hechos salteados. El granjero Brazel dio aviso también al mayor Jassy Marceau, de la base aérea del ejército con asiento en Roswell. Y el mayor se acercó al lugar del hecho. Entre los contradictorios titulares de los diarios, el día 9 pudo leerse el siguiente: el general Ramey desmiente las versiones de un platillo volador. Este otro militar cumplía funciones en la base de Fort Worth, en Texas. Marcel lo había llamado para que diera su dictamen sobre los restos, y el general fue contundente: se trataba de un globo meteorológico. Luego hubo fotos de los restos y las versiones se fueron diseminando, encontrando, ampliándose al infinito. Y los opinólogos, generalmente de casaca blanca o de uniforme, tuvieron siempre los 15 minutos de fama que predijera a Andy Warhol. Los restos se adjudicaron sucesivamente al vuelo de una nave experimental de la Fuerza Aérea, a sistemas de detección acústica, a sondas en etapa de desarrollo.
Lo cierto es que años después, el reconocido Dr. Hynek mencionó expresamente sobre el hecho, y él respondió, en los primeros tiempos estaba convencido de que Roswell era un cúmulo de confusiones, producto de la acción del periodismo y de los militares ocultando experimentos típicos de fines de la Segunda Guerra Mundial y de la llamada Guerra Fría. Pero con el transcurrir del tiempo, con la cantidad de entrevistas que se hizo y las conversaciones privadas que se mantuvo, se pudo dar conclusión que esa posición era errónea. Realmente algo ocurrió al comienzo de julio de 1947 en aquella región, algo que no fue de naturaleza humana ni terrestre. Pero como todo ha sido ocultado y lo que salió a la luz es muy confuso. Se hace difícil afirmar si se trató de un aparato extraterrestre que defeccionó y si estaba o no tripulado. Los alienígenas reitero que trataremos todo puntualmente, pero he aquí algunos datos para los que ignoran todo sobre el tema que da título a este video, aunque particularmente nos inclinamos por la importancia del subtítulo, ¿qué hay detrás del enigma de los ovnis? Y es que todos los hechos particulares son relevantes y reveladores, pero ninguno puede superar al tema de fondo, sobre el que iremos avanzando a modo de espiral. Otro punto fundamental y objeto de controversia sobre el tema Roswell aparece aludido en el último párrafo arriba transcripto en la conversación con el Dr. Hynek. En 1995, un productor cinematográfico británico, Reza Antilles, realizó un video donde se ve la supuesta, o no, autopsia realizada a también supuestos, o no, alienígenas hallados tras el accidente. Dicha cinta, que hoy puede hallarse en la Internet, fue sometida al análisis apasionado o escéptico, tibio o acalorado, voluntario o rentado de sucesivos cineastas, antropólogos, ufólogos, médicos y toda una galería de notables de distintos ámbitos. Los que inicialmente dieron por cierto el hecho, generalmente lo han tomado como catapulta inicial a otros interrogantes y desestimaron luego el sostenimiento de polémicas al respecto. Los que negaron su autenticidad son los que más han vuelto, paradójicamente, sobre la cinta, una y otra vez. Y las objeciones halladas a la veracidad de la filmación pueden sintetizarse así: los supuestos forenses no obran conforme a los pasos, usos y costumbres de su profesión. Tampoco llevan el atuendo que deberían, ante unos cadáveres cuya peligrosidad desconocen. No hay ninguna sección vital o importante del cuerpo que sea seccionada, y se eluden especialmente las principales. Los supuestos alienígenas están rígidos, demasiado, como si fueran de caucho o de algún material sintético. La duración de una cinta de video por entonces no excedía los 15 minutos, y en ese lapso no podría haberse hecho una autopsia semejante. Estos son solo algunos de los tópicos que se mencionan, pero antes de continuar, debía al menos enumerarlos para aquellas personas cuyo conocimiento del caso, reitero, es nulo. Cabe agregar que con posterioridad, un experto en efectos especiales llamado John Humphreys confesó haber realizado la fraudulenta filmación y haber incluso actuado como cirujano. Los muñecos usados habrían sido rellenados con menudencias animales, tripas de pollo, sesos de cordero, etc. El propio Santilli habría también admitido luego el fraude. Pero como en un eterno retorno, el mismo Santilli reapareció en 2007 asegurando que la cinta falsa contenía sin embargo datos reales, recreaciones de una cinta muy dañada de 1947, a la que había tenido acceso, que él aún conservaba entonces y de la cual, incluso, habría incluido algunos fotogramas en la película fraudulenta, cuando mentía, al principio, cuando se retractó. ¿Cuándo volvió a rectificarse, y por qué? Más allá de esto, lo cierto es que un árbol, por frondoso, adornado o sacudido que sea, no debe taparnos el bosque. Y sin arriesgar aún conclusiones personales, atengámonos así, con Roswell o sin él, hubo y hay fenómenos extraterrestres ocultos, tergiversados o manipulados a lo ancho y lo largo de nuestro planeta. Entonces podremos decir si algo sucedió o no en el desierto, y si algo sucede o no en distintos puntos del globo, incluso mientras escribo estas líneas, o en el incierto, y deseable, momento en que usted las descifra. Como dije que avanzaríamos en espiral, y antes de narrar puntualmente y con documentación el caso de Roswell, caminaremos por otra parte ineludible en este terreno. Y debo hacer mención a otro tema que formó parte de mi diálogo con el Dr. Hynek, el del Área 51.
Para quienes no han oído hablar de él, se trata de uno de los lugares más restringidos del mundo, situado en el centro de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, exactamente a 170 kilómetros al norte de Las Vegas, Nevada. Este enclave es propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en conjunto con la Fuerza Aérea de ese país. De acuerdo con comentarios, informaciones y noticias que trascienden desde hace décadas, esta base construida en una zona montañosa y desértica, hace tiempo alejada de la vista de la gente aunque hoy muy conocida, además de tener una importante ruta que pasa por sus cercanías, contiene instalaciones donde se prueban aeronaves secretas. Esto es concreto, documentado hasta el hartazgo, y sobre ello no caben dudas. Por otro lado, persisten fuertes rumores e incluso testimonios de exoperarios, de militares ahora retirados y de profesionales que cumplieron funciones en el lugar, afirmando que en las construcciones subterráneas, a decenas de metros de profundidad, se encuentran los laboratorios donde se investigan las características de los materiales de procedencia extraterrestre y manufactura inteligente traídos de todos los Estados Unidos, así como del resto de los 5 continentes. El nombre oficial del Área 51 es Air Force Flight Test Center, Detachment 3. Es igualmente conocido como Dreamland, Watertown, Groom Lake, o como expresó Eras dando su certeza íntima de que en este lugar se experimentaba con artefactos basados en tecnología extrahumana. Y, según su parecer, allí era donde sí descansaban los cuerpos embalsamados de aquellos alienígenas realmente encontrados en el incidente Roswell. 2 décadas después, Eras nos dice que tuvo la oportunidad de conversar también largamente y en privado con el astronauta Edgar Mitchell, 7º hombre en pisar la Luna y comandante de la nave Apolo 14, quien se expresó, aunque con profesional mesura, de manera similar. Eras nos narra un fragmento de tan privilegiado encuentro, nos dice algo fundamental, que el astronauta dejó bien en claro. No es el gobierno norteamericano sino un grupo enquistado en el poder, algo así como una logia que maneja estos secretos, y, esto lo insinuó pero de manera inequívoca, manipula la información sobre los mismos con el fin de aprovecharlos en una nueva tecnología de punta para uso humano. Mitchell confirmó algo que Eras por sus propias investigaciones ya tenía como certeza. Y es que el incidente Roswell es, apenas, la punta de un iceberg. Y es que Roswell han habido y hay muchos, dijo el astronauta. Y yo sé que es así, dijo Eras también. Pongamos por caso, el extraordinario evento del ovni estrellado en 1999 en las afueras de Susques, a más de 4.000 metros de altura en la Puna Jujeña, no de la Argentina, a donde Eras pudo llegar personalmente encabezando una expedición a esos efectos y encontrar que ya antes otros se habían llevado absolutamente todo. Quienes se ocupan de rastrear y llevarse todos los elementos probatorios de una verdad inocultable, estamos siendo visitados por aparatos construidos en otros planetas por entidades biológicas inteligentes, al parecer, antropomorfas. Esto es bien cierto, no hay un solo Roswell. Desde ese julio de 1947 a la fecha ha habido numerosos de estos crash en todos los continentes. Hasta se habla de un Roswell ruso. Para adentrarnos en esto, debemos viajar a la remota y altamente secreta base militar en Kapustin Yar. Un sitio de características parecidas al Área 51 de los norteamericanos. Los ovnílogos rusos, después de la caída de la cortina de hierro, tuvieron acceso a documentación probatoria de que hasta allí fueron transportados restos de vehículos extraterrestres, producto de al menos 8 accidentes entre 1945 y 1991, con el objetivo de ser analizados. Tales expedientes señalan que los científicos destinados en Kapustin Yar tuvieron la oportunidad de procesar los restos de esos accidentes, persiguiendo el objetivo de aprovecharlos en el desarrollo de tecnología rusa. Pero lo sorprendente no radica en esto, sino en el hecho de que también contarían allí con cuerpos de alienígenas. Llegado a este punto, el lector puede preguntarse cómo es posible que haya tantos accidentes de aparatos extrahumanos. Pero en verdad esto es muy lógico. Los visitantes extraterrestres demuestran tener una ingeniería mucho más avanzada que la humana, pero no por ello perfecta. Aunque en el pasado es altamente probable que se los haya tomado como dioses o maestros, lo cierto es que sus aparatos, de vez en cuando, sufren desperfectos como ocurre con cualquier máquina. Estos artefactos cuentan con una fuente energética distinta de las que usamos nosotros hasta la actualidad.
Esto quedó bien evidenciado en el incidente en la Antártida de 1965, en el que al paso de los objetos, los instrumentos de medición de variaciones magnéticas, tanto los situados en las bases argentinas como chilenas e inglesas, sufrieron alteraciones de intensidades inauditas. Y a la vez, una embarcación chilena sufrió una conmoción en todo su instrumental, sobre todo en la brújula o compás. Solo una concentración electromagnética muy grande puede haber provocado estos hechos. De allí que ya a mediados del siglo XX los investigadores del fenómeno OVNI comprendimos que la fuente de energía de los BED, vehículo extraterrestre dirigido, es electromagnética. El BED se comporta cual si fuera un microplaneta con gravedad propia, lo que le permite hacer las acrobacias a que nos tienen acostumbrados, y que con tanta frecuencia señalan los testigos de esos avistamientos. Ahora sí, abordaremos primero el hecho en detalle y luego sus nada inocentes rectificaciones en la prensa. Corría el año 1947. En las inmediaciones del pueblo de Corona, en el estado de Nuevo México, a 120 kilómetros al noroeste de Roswell, zona de granjeros acostumbrados a las tormentas de verano y a sus repentinos estruendos en medio de la habitual calma nocturna, hubo un hecho que llamó especialmente la atención de un habitante del lugar. Era la noche del 2 de julio. William McBrezo, capataz del Foster Ranch, sintió unas explosiones que escapaban a toda explicación basada en el mal tiempo. Conocedor del lugar y de las características de los sonidos que traía consigo la tormenta, comprendió rápidamente que aquellos que había oído eran totalmente ajenos a cualquier causa meteorológica. De todos modos, decidió esperar a la mañana siguiente. Una vez que cesara la tormenta, inspeccionaría la región en busca del motivo de tales ruidos. Así fue como al despuntar el día, partió a caballo con Dee Proctor, un niño de 7 años de edad, hijo de sus vecinos más cercanos, Floyd y Loretta Proctor, y con su propio hijo, Vernon, de 8 años de edad. Se aprestaba a revisar la zona para verificar los posibles daños causados por la tormenta y por las explosiones escuchadas la noche anterior. Entre la sorpresa y el estupor, a pocos kilómetros de la propiedad en la que trabajaba halló un lugar repleto de escombros. Varios trozos de apariencia metálica se hallaban esparcidos por el lugar. Algunos eran brillantes y otros opacos, todos finos como hojas de papel. Lo que llamó su atención fue que estos materiales presentaban la notable característica de que al doblarlos, volvían a enderezarse espontáneamente. Además, era imposible romperlos a pesar de su extrema delgadez. Más tarde, al intentar quemarlos, también comprobó que eran rebeldes a la combustión. Acostumbrado a la caída de globos atmosféricos en la región, el granjero descartó de inmediato esta posibilidad, ya que los restos hallados no correspondían de ninguna manera al material y a la forma de un globo de aquellos. Anonadado, decidió no dar parte de su hallazgo a la policía local, al menos de inmediato, y conservó algunos de los elementos encontrados. Entre ellos, algunos presentaban inscripciones numéricas y extraños jeroglíficos. Finalmente, el domingo, 6 de julio McBrezo decidió reportar su descubrimiento al sheriff George Wilcox, de Roswell, llevando consigo parte de las piezas encontradas para ponerlas a su disposición. Wilcox llamó de inmediato al aeropuerto militar de Roswell y el personal de seguridad se presentó rápidamente en el lugar. Agradecemos que se suscriban para no perderse ningún evento que marcó la humanidad.